Hermanos, paz de Cristo. Gloria a Dios. Vamos a leer en dos partes. Vamos a leer en el segundo libro de los Reyes y en segunda a los Corintios. Segundo a los Reyes, capítulo 4, verso 1 al 7. Lo vamos a leer todos juntos con voz fuerte, hermanos. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarlos de mis hijos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¿Ya está? Muy bien. Ahora vamos a la segunda a los Corintios. Capítulo 2, verso 1 al 13. Ahora vamos a leerlo alternadamente, ¿eh? Yo primero uno y luego ustedes el segundo, y así. Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Muy bien, vamos a orar, hermanos, dando gracias a Dios por su palabra, y que en esta tarde seamos edificados. Padre, te damos gracias porque en esta tarde nos has congregado aquí en este lugar para adorarte, para alabarte, para darte honra y gloria. Tú eres bueno, Señor, tú eres santo. A ti, Señor, sea la alabanza, la gloria para siempre. Te ruego, mi Señor, que en esta tarde cada corazón y cada alma que está aquí presente reciba este mensaje de edificación. Reciba este mensaje, Señor, de consuelo, de paz, de prosperidad, de poder, de que sean ganas y fuerzas de parte tuya para seguir adelante. Te pido tu ayuda, Señor, para que lo haga con libertad y pueda compartir a mis hermanos este mensaje. Todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomé dos pasajes
con la intención de solamente hacer alusión al tema, por prestarse el pasaje para esto. Sin embargo, no es el tema del pasaje el que yo voy a dar. Cuando se habla de la materia de veritas, hablamos de cómo hacer exégesis. Y cuando hablamos de cómo hacer exégesis, tenemos por fuerza que mencionar la palabra eisegesis, porque exégesis significa la manera de cómo interpretar un pasaje para que sea correcto, haciéndole caso al contexto bíblico, al contexto histórico, al contexto cultural, y ver la semántica, ver las raíces griegas o hebreas, dependiendo cuál sea el pasaje. Pero cuando hablamos de eisegesis, significa forzar un texto o un pasaje de la Biblia para que diga algo alusivo a lo que se va a explicar. Es en este caso que yo he tomado el libro de Segundo de Reyes y he tomado Corintios, y quiero explicarlo rápidamente, los dos pasajes, para que nos dediquemos al tema. Bueno, en primer lugar, se habla en Segundo de Reyes de una mujer que se le murió su esposo. Ella tenía hijos y su esposo pues falleció, así que ella quedó viuda. Significa que esta mujer tendría que pasar por una situación, un proceso de lo que hoy llamamos duelo, o llamamos dolor, o llamamos luto, o llamamos pérdida significativa. De hecho, esto que voy a hablar hoy es unas cosas de las que hemos hablado de teoterapia. Bien, entonces, esta mujer quedó viuda, se muere su esposo, y tal parece que se nota que el esposo, pues como todos los de hoy en día, ¿verdad? Nadie sabe cuándo se va a morir. ¿O ustedes sí saben cuándo se van a morir? Pues no sabe nadie cuándo se va a morir. Y por tanto nos echamos compromisos, ¿sí o no? Nos echamos compromisos y vamos y sacamos un refrigerador en Electra, y luego en Coppel sacamos ropa de la moda, ¿verdad? Y luego vamos a ¿dónde más? Perdón, algunos van a Fábricas de Francia, a Liverpool, perdón hermanos, perdón. Pero a donde quiera que vayan, pues echan compromisos, ¿verdad? Al echarse compromisos, de repente se mueren y dejan las deudas. O bien pidieron un préstamo, como en este caso, ¿verdad? Este hombre que le prestó algo de dinero y se murió, y pues este hombre va y le cobra a la viuda. Va y le dice a la viuda: oye, ¿sabes qué? Tu marido me debe y quiero que me paguen. Bueno, pues la viuda le dice: no tengo con qué pagarte. No hay problema, dame unos de tus hijos para que sean mis esclavos. Aquí el punto primero que hay que notar: ¿a dónde va usted o a dónde ha ido usted cuando murió su ser querido? Cuando murió su esposo o su esposa o su hija o su hijo, ¿a dónde corrió? ¿A dónde fue? ¿Fue con el médico? ¿Fue con algún consejero? ¿Con quién fue? Aquí se nota que esta mujer, independientemente de cualquiera de la situación, ella fue a buscar al varón de Dios. Esta mujer ni siquiera se imaginaba que Eliseo era como yo, o yo como Eliseo. A mí me gusta siempre poner a trabajar a la gente. Llega la viuda entristecida, ¿verdad? Y le dice: oye, es Eliseo, pues fíjate que hay una deuda que dejó mi marido, y pues vienen a cobrarme, quieren llevarse de mis hijos. ¿Qué hay en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? Dime qué tienes. Pues no, Eliseo pensaba: me va a decir que tiene 10 vacas, camellos, que tiene caballos, que tiene parcelas. No tenía ni parcelas, no tenía nada. Dice: solamente tengo una vasija de aceite. Eliseo dijo: con eso. Así que lo que hizo fue Eliseo, le dijo, profetizándole: vete a tu casa, pide prestadas más vasijas, muchas, dijo, no pocas, muchas, y llénala. Muy bien.
Esta mujer se fue entusiasmada, así que llenó todas las vasijas que encontró de aceite. Cuando ya no hubo más vasijas, va y le dice: ya, varón de Dios, ya tengo muchísimas vasijas llenas de aceite, ¿ahora qué hago? Le dijo: vete al tianguis. ¿Sí le dijo así o no? Vete al tianguis a trabajar, ponte a trabajar, le dijo. ¿Qué hago? Vete a vender el aceite. Mayoría de personas creemos que al ir con el varón de Dios, el varón de Dios se va a echar la carga y va a decir: no te preocupes, ya viniste conmigo, no. ¿Cuánto ocupas? ¿Cuántos millones ocupas? No, pues tanto, yo te los doy, no te preocupes. No, Eliseo le dijo: ponte a trabajar, véndelas, ya cuando acabes de pagar la deuda, luego con lo que te quede, viven tú y tus hijos. Con esto puedo decirles lo siguiente: cuando un ser querido parte, hay unas situaciones difíciles por las hay que pasar. Primero, el dolor de la partida, el dolor de la ausencia. Ya no está con nosotros. Pero aparte viene el problema económico, que hay que seguir pagando, o que hay que estar haciendo algunos pagos aquí y allá, y que esfuérzate por aquí y por allá. ¿Y quién quiere todavía esas cargas? Otro problema es el aspecto jurídico, que hay que enfrentarlo. Cosas que tenemos que enfrentar dado a que la persona parte, y es necesario mover situaciones jurídicas, económicas. Y luego de repente los problemas con la familia, que si son hijos, uno quiere la casa, el otro quiere la cuenta del banco, el otro quiere, se están peleando entre ellos mismos, y bueno, problemas que hay entre las familias. Entonces nos quedamos hasta allí con esa explicación, con esta idea. Cuando alguien fallece, aparte del dolor, aparte del luto, aparte de la pérdida, aparte del duelo, vienen otro tipo de problemas a afectar la situación de las personas. Según de los Corintios, ahí se está hablando de una correlación de un problema. Resulta que en la primera carta, capítulo 5 de la primera carta a los Corintios, se habla de un caso de inmoralidad. En este caso de inmoralidad, Pablo les echa la viga diciéndoles que no tienen vergüenza, que están haciendo, voy a creer que ustedes estén ahí, dicen en Michoacán, acuachando la situación, esto no se vale, no está bien, y termina diciendo: échenlo al tal, échenlo fuera, que se vaya de la iglesia. Pero cuando ya escribe esa carta, luego se escribe la segunda carta, y hablando de una explicación histórica, ¿verdad? Tenemos que echar mano del contexto histórico. Ahí se habla en la historia que hubo otra carta a los Corintios, pero que estuvo perdida. El asunto es que aquí vemos capítulo 2, que Pablo dice allí que está triste por la situación que pasó, en el entendido de que él les dijo que corrieran a ese hermano, que lo echaran fuera. Y pues la iglesia le hizo caso a Pablo. Cuando después Pablo les dice: miren, ¿saben qué? Yo estoy muy triste. Y usa palabras que quisiera que fueran conmigo a revisarlas. Tomé este pasaje porque tiene que ver con el duelo. Usa la palabra tristeza. Verso 4, la palabra tribulación. Verso 4, la palabra angustia. Verso 4, muchas lágrimas. Otra vez en el verso 5, tristeza. Y así leemos algunas palabras que tienen que ver con esta situación. Entonces yo tomé este pasaje para hablarles del duelo, hablarles del dolor, hablarles de la pérdida. Sin embargo, el pasaje no se refiere a eso. Se refiere a una pérdida, sí, pero de un hermano al cual Pablo dio órdenes que se fuera, que lo echaran fuera de la iglesia. Pero luego Pablo les dice: ¿saben qué? Perdónenle. Y luego dice: al que ustedes perdonan, yo también le perdono. Perdónenle y tráiganlo para que no sea consumido de demasiada tristeza. Y cuando Pablo está hablando de esto, bueno,
el texto, ¿verdad? Está diciendo de que efectivamente Pablo lo hace y lo hizo en la primera carta. Dice, para comprobar si sois obedientes. Verso 6, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para esto les escribí. Bueno, vayan conmigo al verso 11. Dice, se gusta desde el 10. Dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Oiga esto, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ojo con este versículo, porque lo voy a extraer para llevarlo al tema del duelo. Verso 3 dice, no tuve reposo en mi espíritu. Estas palabras, no tuve reposo en mi espíritu, también se dan en el duelo, en el dolor, en la pérdida. Y son palabras que están rebuscadas con el propósito de ayudar al tema de esta tarde. Bien, repito, el tema de Corintios lo estoy explicando de qué se trata en su contexto bíblico. Pero lo importante de aquí es sacar cómo una persona como Pablo está angustiada, tiene aflicción, tiene dolor, muchas lágrimas ha derramado, y él es el que escribe esta carta. Ahora sí, vámonos ahora al tema. Si yo voy a hablar del duelo, ¿qué es el duelo? El duelo tiene como sinónimos el luto, pero también tiene como sinónimos pérdida significativa. En teoterapia es mejor usar la pérdida significativa, porque la palabra duelo y la palabra luto están muy trilladas en la sociedad, y por eso se usa mejor pérdida significativa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la verdad es que cuando alguien fallece, no a todos les duele. Déjenme compartirles mi experiencia. Cuando falleció un primo, es la primera vez que me di cuenta que alguien muere. Yo tendría cuando mucho 10 años. Y se me dijo, murió mi primo. Y fuimos a verlo. Entonces yo le dije a mi mamá, ¿puedo verlo? Me dijo, no puedes verlo. Y me dio un pellizco. No te acerques. Entonces ya, de repente se descuidó mi mamá y me asomé y vi a mi primo. Es la primera vez que vi una persona así. Dije, murió, ya se acabó. Después fallece mi papá. Hacemos todo lo que es común, ¿verdad? Sepultamos. Lloran mis hermanos, mis hermanas, mi mamá y yo. Estuve oficiando, por supuesto, oficié la ceremonia, tanto en la casa como en el panteón, pero no había duelo, nada. Yo pensaba, ¿será porque soy cristiano? ¿Será porque soy hijo de Dios? Bueno, Señor, mi papá ya partió. Bien. Muere mi mamá, y ahí vamos para allá, toda la familia. Igual, mi mamá, todo igual, mis hermanos ahí, mis hermanas, y yo ahí pendiente, y igual, y nada. Pero ahora fallece mi esposa y es algo totalmente distinto. Pude ver yo, o he visto en muchos de ustedes, cuando parte su papá o su mamá o su hija o su hijo, cómo ustedes lloran, cómo se conmueven, cómo se parte su alma. Yo decía, bueno, ¿que no somos cristianos? ¿Que no somos hijos de Dios para que nos pase esto? Pero cuando me pasa a mí algo así, es algo que realmente yo no sabía qué era eso. No sabía lo que se sentía. No sabía lo que era perder a alguien que está tan pegado a ti, fusionado a ti.
que no es posible, no hay manera de cómo explicarlo. Si en teoterapia manejamos la pérdida significativa, es porque de verdad no todos los que se mueren significan mucho para nosotros. Pero cuando alguien fallece y si es pérdida muy significativa, te duele mucho. Pero cuando no es muy significativo, no te duele, simplemente lo arreglas. Cooperas para el ataúd, cooperas para el terreno, cooperas para esto y aquello, pero tú tranquilo. Pero ahora la situación cambia y entonces cuando dice la Biblia, tanto en Salmos como en Hechos, me hiciste conocer los caminos de la vida. Yo me hice muchas preguntas, mucho tiempo. Dije, bueno, la Biblia no dice si Cristo o Juan Bautista sufrieron la adolescencia o la juventud, que fueran despechados por alguien que no lo quiso. ¿Verdad que no dice la Biblia nada de eso? ¿O sí dice? ¿Han leído acaso que una muchacha despreció a Cristo y que Cristo le habló para novia y no lo aceptó? ¿O que Juan Bautista le habló a una muchacha y no lo aceptó? No hay nada de eso, ¿verdad que no? Sin embargo, el Señor bien que nos entiende, bien que nos comprende cuando alguien pasa por una situación de pérdida o simplemente de algo inalcanzable. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Así que, amados hermanos, cuando hablamos del duelo, hablamos de la pérdida significativa o hablamos de lo que es el luto. Ya les decía hace rato que en teoterapia es más común y mucho mejor usar la palabra pérdida significativa, porque ahí es donde nos quedamos para manejar el caso, atender el caso. Los terapeutas, en el caso de los cristianos, que estamos recibiendo esa enseñanza para ayudar a otros hermanos de que pasen su pérdida. Entonces, cuando nos dedicamos a esto, notamos que es necesario manejar bien la situación. Ahora bien, pensando en el luto, pensando en el dolor, pensando en el duelo, a la hora de que hablamos de estas cosas, es necesario saber explicar desde algo que experimentas. No solamente de lo que son las definiciones o lo que son los conceptos, sino partiendo de una experiencia, de cómo puedes tú ayudar a la gente para esto. Ahora bien, la definición es un proceso de adaptación. Es un proceso de adaptación. O sea, que tenemos que adaptarnos tarde que temprano a seguir viviendo, adaptarnos a la situación. Pero es un proceso. Pero este proceso es posterior a la pérdida. No fue antes, aunque en mi caso probablemente sí, porque desde que ella llegó al hospital, desde que el primer día que llegó, no, el día que me dijo voy a irme al hospital, desde ese momento comienza la angustia, comienza la aflicción, desde ese momento comienza toda la situación. Por supuesto que esto tiene que ver con el corazón, con las arterias y con todo lo que me pasó a mí. Todo tiene mucho que ver con todo esto, pero a Dios la gloria por seguir aquí adelante. Este proceso, pues, es posterior a la pérdida. ¿Y cómo se caracteriza? ¿Cómo se caracteriza? Bueno, se caracteriza por un desgaste, oiga esto, un desgaste físico, que a esa persona que de verdad que de verdad le dolió, su aspecto físico empieza a decaer. Empieza a decaer. A veces el pelo, a veces el semblante, a veces el estómago, a veces las piernas, a veces se enferma total. En fin, es un desgaste físico. Pero no solamente es desgaste físico, también ¿qué? Desgaste emocional, donde ya no hay la capacidad para alegrarte. No tienes capacidad para estar alegre, para estar contento, para estar feliz. No tienes esa capacidad, porque hay un desgaste. Tu amor no lo puedes expresar fácilmente a las demás personas, porque hay un desgaste emocional.
Tu ánimo no lo puedes sacar fácilmente porque hay ese desgaste emocional. Entonces, como hay esa situación de pérdida y hay este desgaste físico y emocional, esto causa un desajuste y un descontrol en las actividades cotidianas. ¿Les ha pasado esto, sí o no? Un desajuste. En primer lugar, vente a almorzar. ¿Qué dices? No tengo hambre. Vente a comer. No tengo hambre. Vente a cenar. No tengo hambre. Vamos a dormir. No tengo sueño. Y te acuestas y no puedes dormir. Así que falta de sueño, no comes y te empiezas a descontrolar. Si te levantabas todos los días a las 7 de la mañana, ahora no puedes levantarte porque no has dormido en toda la noche. ¿Captan eso, hermanos? Es un desajuste, es un descontrol en la persona. Le pasan todo ese tipo de cosas. Pero en sus actividades cotidianas o el diario vivir, va a estar este descontrol, este desajuste. Y yo puse esto de 6 a 12 meses en promedio, pero ojo, para los cristianos, para los hijos de Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque los hijos de Dios tenemos esperanza. Tiene fe, tiene seguridad en Cristo Jesús. Pero una persona del mundo no va a durar 6 a 12 meses. Si de verdad tuvo esa pérdida significativa, no le va a durar 6 a 12 meses. Es posible que le dure 2 años, 3 años, 5 años. Inclusive algunos se mueren. Algunos se mueren porque no pueden con la pérdida. No pueden con esta situación y se mueren. Por supuesto que yo tendría mucho que platicarles y explicarles del proceso de que Cristo hizo conmigo, ¿no? Entonces no estamos hablando aquí de que solamente se habla del esposo o de la esposa o de los hijos o de las hijas. Hermanos, aquí entran todos o entramos todos. Tarde que temprano pasaremos por esta experiencia del dolor, del duelo, de la pérdida. Pero ¿por qué usamos el término dolor o el término duelo o el término luto? Es un concepto que utiliza para abordar el tema de la muerte de un ser muy, pero muy significativo. Es lo que son términos que se utilizan para eso. Y qué bueno que usted y yo, al estar hablando de estos temas, estamos hablando de que, ¿verdad? Algo así es. Repito, no a todos les duele la pérdida de una persona como a usted le duele. Es dependiendo la situación. Esto del duelo, del dolor, de la pérdida significativa, tiene etapas. De repente vamos a encontrar que hay hermanos que manejan muy bien la teoterapia y pueden usar hasta 3 etapas. Pero también habrá personas, dependiendo de la edad, si ya es adulto mayor, o es un adulto, o es un joven, o un adolescente, o un niño, probablemente se utilicen 7 etapas. Va a depender la edad, va a depender el terapeuta, en este caso el pastor, o el hermano o hermana que tenga la habilidad, que maneje bien la teoterapia para cómo ayudar al hermano o a la hermana. Va a depender mucho cuántas etapas va a hacer que estudien para ayudarle al hermano a superar la pérdida. Tiene que haber la vida económica, porque quizá hay personas que no tienen dinero y murió su ser querido y se quedaron sin dinero, y de por sí el dolor y el luto, más todavía sin dinero. Óigame, ¿a dónde? No tienen ni para comer y luego que no tienen ni casa y paga renta. ¿Sí están entendiendo cómo es que se acumulan más cosas? Se acumulan más cosas que traen luego el descontrol, el desajuste en las personas. Sin embargo, yo con ustedes este día voy a mencionar nada más 5 etapas. La primera se llama negación. La primera etapa es negación. La segunda, ¿cómo se llama?
enojo. La tercera, justificar la pérdida. Cuarta, depresión. Y 5, aceptación. Estas 5 etapas son un promedio de etapas. Ya dije que pueden ser 7 o pueden ser 9 o pueden ser 3, dependiendo del terapeuta, el hermano que domine la teoterapia, y dependiendo la persona en su nivel socioeconómico, su edad. Va a depender mucho cómo se manejen esto. Vamos a ver las 5 etapas. La número 1 es negación. ¿En qué consiste la negación? Es una etapa que todos pasamos. Dice que la negación es que no admite la pérdida, no la admite y se aferra a no despedirse. Esa es la negación. Llega el momento en que uno empieza a decir: mi esposa está ahí en mi casa conmigo. ¿Qué creen? La veo lavar los trastes, la veo cuando está en la computadora, la veo cuando está haciendo trabajos para la iglesia, la veo cuando está haciendo los poemas, cuando escribe y escribe y escribe los libros. La veo, ahí está conmigo. Si alguien me pregunta: hermano, que falleció su esposa. No, mi esposa está conmigo. De hecho, mire, para que vea, aquí en el closet está su vestido. Aquí están. Yo sé que se los pone y luego los deja. Estoy en mi interior negando que mi ser querido, ¿a qué? Ha muerto. Estoy negando. No me animo a despedirme. No me animo a aceptar de que ya falleció. No me animo a estar de acuerdo que no está ya con nosotros. Ahora, voy a adelantarles esto. Todas las etapas son alimentadas por la gente que nos rodea. ¿Y cómo es esto? Simplemente se acaba un culto, alguien se acerca conmigo y me dice: hermano, ¿qué cree? Como que oí la voz de la hermana Esther. La oí como que está diciendo: aleluya, gloria a Dios. ¿Está alimentando eso? ¿Y qué hago yo? Sí, yo también la siento, que aquí está, y ahí está su silla, mire ahí. Y empezamos a alimentar la idea de negar de que no ha muerto, de que no ha fallecido, de que no se ha ido, y deseamos que aquí esté presente. Es una etapa, hermanos, que no debiera durar mucho, pero en muchas personas dura meses y meses y meses. Otra vez aquí entra la economía. Si tienen dinero, van y compran otra casa porque quieren superar esa etapa. Y ya no quieren tener recuerdos. Y quieren superar la etapa y se salen de la casa y no quieren nada que tenga que ver con la persona con quien vivía con ellos. Otros que lo han superado guardan cosas allí como recuerdos, pero no significa de que hagan presencia de que ahí está su ser querido. Simplemente son recuerdos. Lo superan. La foto, cosas que eran muy queridas para nuestro ser querido. Son detalles que uno tiene que ver con eso, si lo superó o no. Bien, en esto de la negación, la etapa no debe durar mucho. Sí debe existir, de hecho debe existir, pero no tanto. No tanto de tal manera que te aferres a que nunca se ha ido. Tendrás que un día aceptar de que no está. Hacer de desayunar, hacer de comer, hacer de cenar. Empezar a aceptar que hay cosas que tienes que hacer porque quieres seguir viviendo. Y no vas a estar dependiendo de otras personas, sino que estás haciendo tu vida porque es necesario seguirla haciendo. Y no vas a aferrarte a que ahí está presente. Si ahí está presente, no vas a lavar tu ropa, vas a querer que ella venga a lavártela. Vas a querer que ella te haga de comer. Vas a querer que ella... No se puede, tienes que avanzar. Número 2, ¿cuál es el número 2? Enojo. No se puede pasar rápidamente al enojo, no.
Todavía quedan secuelas del momento o de la etapa de la negación cuando ya estás pasando el enojo, porque te estás dando cuenta de que no está ahí, no está allí en la casa, ya no está allí. Y de repente pasas a la etapa del enojo, poco a poco al enojo. Cuando estás en esa etapa del enojo, te debe convenir que lo hagas, porque empiezas a liberar todas las emociones que estaban allí reprimidas. No quieres llorar, no quieres decir nada de lo que sientes, no quieres sacar nada, y de repente te liberas y te empiezas a enojar, a golpear las cosas, a golpear aquí, a golpear allá, y empiezas a enojarte. Y luego lo que sigue es que buscar culpables. ¿Por qué murió mi abuela? ¿Por qué murió mi abuelo? ¿Por qué murió mi tía o mi tío o mi papá o mi mamá? Y empiezas a buscar culpables. Hermanos, esto es natural. Y algunos, cuando traen muy fuerte eso, cuando tú le dices, hermano, paz de Cristo, supe que falleció su papá. Sí, por culpa de mi hermana, que no le dio el medicamento a tiempo. La verdad la regaron, no estuvo bien lo que hicieron. O, sí, bueno, murió por los médicos, negligencia médica fue. No, los médicos mugrosos que no... ¿Sí están entendiendo, hermanos? Buscamos culpables. O a veces uno mismo. Sí, murió porque yo no hice nada, no mandé el dinero necesario, no aporté lo que fuera conveniente, no hice. Te empiezas a culpar o buscas culpables aquí, allá, por aquí, por allá. Una etapa muy difícil, pero es buena, porque empiezas a liberar las emociones. Todo lo que habías reprimido lo empiezas a liberar. Y te voy a decir la verdad, no hay ningún culpable, porque la vida y la muerte están en las manos ¿de quién? La vida y la muerte están en las manos de Dios. Entonces, en esa etapa del enojo, la vida se descontrola. Hay un descontrol cuando empiezas a aventar cosas y arremetes contra quien sea. No quieres a nadie enfrente, que nadie se te presente enfrente porque sabe cómo le vaya. Y no se atreve alguien a preguntarte algo porque en ese momento puedes decirle por tu culpa. Una etapa muy difícil y que quien esté cerca pues va a tener que soportarlo porque pasa por una situación fea. Y ahí mismo vienen los porqués. ¿Por qué se fue? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Llega el momento, hermanos, en que surgen los porqués, pero eso es bueno para que te liberes. ¿Sí? Luego, que ya pasaste por el enojo, viene la tercera. ¿Cómo se llama? Justificar la pérdida. ¿Por qué murió su esposo? ¿Por qué murió su esposa? ¿Por qué murió su papá? Es que Dios fue su voluntad. ¿Sí, hermanos? ¿Están entendiendo esto? Oye, ¿qué pasó con su esposa? ¿O qué pasó con su esposo o su papá o su mamá? ¿Por qué? ¿Qué sucedió? No, pues es que ya era necesario, ya acabó su ministerio, ya terminó su carrera, Dios ya la trajo aquí hicieron un trabajo misionero, lo terminó, ya tuvo que irse a su lugar, Dios ya tiene su santo reino. ¿Estamos qué, hermanos? Justificando la pérdida, primero con Dios y luego con los demás hermanos. Llega una hermana y le dice, ay hermano, supe que falleció su esposo o su esposa o su hija o su hijo. Sí, hermano, pero es que pues ya era su tiempo, Dios hizo su voluntad. ¿Entendieron, hermanos? Una vez que estamos justificando la situación, ya pasamos por el enojo, pasamos por lo que es la situación de la negación, entonces pasamos a la número 4, la depresión. Todos pasamos por esa etapa. ¿Cómo se caracteriza esa depresión? Es un estado preparatorio para la aceptación.
y se expresa con tristeza ante Dios y la familia. No puedes esconder la tristeza, no la puedes esconder. ¿Cómo la escondes? Una tristeza, una angustia, una aflicción que ahí está en tu vida, está en tu mente, en tu corazón, y no hayas cómo sobrellevar la situación, pero ya estás pasando, ya estás saliendo. Por eso tomé el pasaje de Corintios, porque ahí Pablo está hablando de la angustia, de la tristeza, de la aflicción. Pablo está hablando de que son situaciones que está pasando en su vida. De tal manera, amados hermanos, que cuando uno pasa por la depresión, todas las demás emociones que tienen que ver con la depresión, como es la melancolía, una emoción muy fuerte que se acerca en el tiempo de la depresión, es la nostalgia. ¿Saben lo que es nostalgia? Nostalgia es la emoción o sentimiento de que deseas ver a esa persona, pero tú mismo entiendes de que ya no se puede, de que ya no se puede, de que es imposible. Y vives en esa nostalgia continua. La depresión ya es el punto casi que vas terminando, que vas llegando al final, pero ahí vas. El consejero, el pastor o el dirigente o el líder que está en la iglesia, que maneja bien la teoterapia, está ayudándole a la hermana, al hermano, cómo llevarlo hasta que termine su etapa. El número 5 es la aceptación. La aceptación es la capacidad de asimilar la situación en donde entendemos que ahora hay esperanza y fe para seguir adelante. No exactamente que luego empieces a volar, no exactamente eso, pero empiezas ya a sacar tu pechito, porque mientras no pasas a la quinta parte, andas todavía en la cuarta. ¿Cómo está tu pecho? Pero cuando ya vas de salida, sacas tu pechito, dices: paz de Cristo, hermanos, aleluya, gloria a Dios, hermanos, aleluya, y sacas tu pechito un poquito. Hay esperanza, hay fe, y que la vida debe continuar. Hay muchas aflicciones, hay muchas tristezas, porque de repente ves a personas que sufren más que tú. Eso a lo menos puedo imaginarme, ¿verdad? Yo veo que sufre más fulano que perengano. La verdad es que no sabes, porque estas cosas son muy secretas, son muy íntimas, son muy personales, pero muy personales. Y solamente cuando estamos a solas podemos abrir nuestro corazón a Dios y decirle: Señor, solamente tú me puedes sanar, solamente tú me puedes consolar, solamente tú me puedes cobijar con tu gracia, con tu amor, solamente tú. Ahora, si yo supiera que hay personas que pueden dar eso que solo Dios puede dar, yo se lo diría. ¿Pero qué cree? No hay. No hay nada ni nadie que pueda llegar y decirle: tengo las palabras correctas, las palabras exactas para consolarlo, para ayudarlo. No, hermanos, no las hay. Solamente Jesucristo nuestro Señor, con su palabra, Él nos trae consuelo, nos trae paz. Solamente el Señor es que nos da fortaleza, nos da ánimo. Y Él ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Y nosotros decimos: Jehová, te amo, fortaleza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y ahí es, hermanos, cómo empezamos a caminar, a dar pasitos. Ya empiezas a acomodarte, empiezas a entender. Ni modo, hay que aprender. Si no sabías hacer de comer, hay que aprender a hacer de desayunar, a hacer de comer, a hacer de cenar,
a ser ahorrativo, cómo ahorrar con las verduras, con las frutas, cómo hacerle para acá, para allá, cómo no dañar, cómo no ensuciar. Empiezas a una nueva etapa, una nueva forma de vivir. Ojo, no esperen nada de nadie. Voy a repetirlo. No espere nada de nadie. Porque si usted se pone a esperar algo de alguien, se va a decepcionar. Mejor no espere nada de nadie, para que el día que reciba algo se goce, se alegre, porque no esperaba nada de nadie. Yo espero todo, pero ¿de quién? De Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. De Él solamente. Y usted también, mi hermano, mi hermana. Todos de pie, por favor. Todos de pie, por favor. Usted, mi hermano y mi hermana, viva dependiendo de Dios siempre. Viva siempre dependiendo de nuestro Señor y nuestro Salvador. Él ha dicho en su palabra que nos ha ofrecido no una vida aquí en la tierra, sino una vida eterna en el cielo.